Entrevista Matutina. ¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles. Bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Tomás Socias, analista económico, político e internacional. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Aquí estoy a tu orden. ¿Cómo ve, en primera instancia, haciendo primero un vistazo, dando un vistazo muy general antes de pasar a puntos específicos, cómo ve la situación económica del país en este 2022? Fíjate, es innegable, lo que pasa es que a veces no lo queremos ver, siempre nos inclinamos como por el fatalismo, por lo negativo, porque nada puede mejorar. Es indudable, desde el punto de vista de información, que es mi trabajo, los informes confidenciales y la información que se procesa, de que este año tiene una ligera mejoría. Hay más de 15 factores que confluyen, que son inevitables de dejar de lado. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero lo digo muy rápido. La eliminación del 7% que tenía trancado el país, porque las empresas, los comercios, etcétera. La vacunación masiva, la asistencia a clases escolares, que eso motivó compras escolares. La apertura de los Estados Unidos, quiere decir la flexibilización de Estados Unidos. 20 buques sacó Venezuela en enero del año pasado, 80 en diciembre del año pasado. Ya tenemos ahí varias, pero además de eso, un precio del petróleo por encima de 80. Debemos estar cerca de 90. Además de eso, una producción petrolera en diciembre del año pasado por encima de 900.000 certificadas por la OPEP. Debemos estar en cerca de 1 millón, con 40.000 millones de dólares que va a ingresar por primera vez a Venezuela este año y 15.000 extras que entraron el año pasado. Y además de eso, no todo es el petróleo. Hay 8.000 o 9.000 millones de dólares por la gasolina, 4.000 millones de dólares por la remesa y tienes cerca de 4.000 o 5.000 y puede llegar a 8.000 por cobro de los impuestos. Cobro de todo. Te están cobrando notaría, pasaporte, el agua te la van a cobrar. Si tú tenías agua gratis en tu casa, prepárate y hay que cobrar todos los servicios públicos como tiene que ser. Yo siempre le digo al presidente de Movilnet, cóbreme mi teléfono, por favor. No puede ser que yo tenga un teléfono que el Estado no me lo cobre. ¿Cómo puede impactar precisamente todo esto que menciona? Mencionaba la cantidad de ingresos que van a venir al país, mencionaba el cobro de impuestos, pero ahora viene el tema del impuesto a las grandes transacciones económicas. Sí. ¿Qué impacto puede tener esto en el crecimiento que se ha visto de la economía? Más que crecimiento, en la dinamización de la economía nacional. Esa es la palabra exacta, en la dinamización. Hace 2 años y algo, se eliminó el control de cambio. Vino un proceso de dolarización que movió la economía. Tú acabas de decir la palabra exacta, la dinamizó y la viene dinamizando. Unido a eso se levantaron los controles de precios, que eran, además de los controles, las fiscalizaciones. Tú sabes, llegar a un comercio, como si los culpables fueran los comercios, los sectores empresariales, con amenazas, 50 funcionarios, etcétera, ¿no? Entonces, eso se eliminó, eso le dio confianza y le ha dado confianza al comercio, al productor nacional, ¿no? Entonces, se toma una decisión importante, que es la reducción del encaje legal, que no es suficiente, porque fíjate, los países vecinos tienen menos de 20%. Nosotros tenemos 60 y algo con la reducción que se hizo, o 70, pues la cantidad que sea, según tomen el 10% ese que permitió el Banco Central como tal. Pero al otro día vienen unos impuestos a las grandes transacciones, que restaura confianza, la dinamización de la economía, como tú acabas de decir. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, esa ley no salió por decreto del Consejo de Ministros ni por los ministros pragmáticos, el ministro Tarek El-Aissami, que conduce este proceso de apertura como tal, sino vino del sector, del área de diputados, los diputados más ideológicos, más proestatistas, en función de todo eso. Y sorpresivamente sacan esta ley que no, a ver, empezaron todos los planteamientos de que la ley va a cobrar 20% de impuestos y entonces hay peligro del dinero que uno tiene en los bancos, en dólares. Eso no es así, que el pueblo se tranquilice, no hay peligro de quien tenga depositado su dinero en los bancos. Nosotros no estamos en Argentina en estos momentos, por ahora. Quiero decir, no tenemos dificultades como la de Argentina y ojalá no la tengamos. Entonces,
las personas tienen seguridad de abrir las cuentas bancarias en divisas. Las personas, hay más de 10 excepciones, entre ellas las transacciones personales para los impuestos. Así que y esos impuestos van a ser de 2 a 3%, 3% concretamente. 20% puede ser para casinos y otro tipo de juegos y de temas. Entonces, pero las redes sociales, pues por supuesto, multiplicaron el hecho, se hizo al otro día de una decisión, la más importante que ha tomado el presidente últimamente, que es la reducción del encaje legal, y entonces tú tienes como una desconfianza, un paro de esa dinamización que tenía la economía, porque todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Por qué me vas a cobrar por mi transacción? Eso estuvo dirigido por el Ejecutivo para fortalecer el bolívar, ojo, porque entonces ahora tengo la obligación de hacer transacciones en bolívares para que no me cobren el 2%. Pero eso no sirve en el país, ni en ningún país. Tienes que dar la libertad de que fluya en divisas o en bolívares. No hay tiempo de la explicación. Pero lo que te quiero decir es que tenemos una medida buena y una sorpresiva que restó confianza. En el fondo, las dos medidas modernizan la economía. Te explico por qué. El Estado tiene derecho a cobrar sus impuestos y probablemente ahora el CENIA va a facturar, a permitir facturar en divisas que no se estaba haciendo. Entonces ese es el cuadro que yo te decía positivo que tenemos en estos métodos con algunos inconvenientes como estos. Por supuesto, no hay cambios en el presidente. Quienes piensan que el presidente tiene un cambio de apertura económica, no hay tiempo de hablarlo del programa, hay una apertura concedida por él que se está dando en el país. Y hay que aprovecharlo, lo tenemos que aprovechar todos los venezolanos. ¿En qué punto lo van a aprovechar todos los venezolanos desde el punto de vista del salario? Porque el sector formal de la economía sigue percibiendo cómo doctores, profesores, entre otros, siguen teniendo salarios que están distantes de la realidad de cuánto pueden o cuánto deberían percibir ellos para poder mantener una familia. ¿En qué punto ve usted que pueda equilibrarse el salario de estos trabajadores del sector formal respecto a quienes trabajan, como se dice coloquialmente, matando un tigre? Claro, está muy buena tu pregunta, fíjate. Frente al tema es importante saber, frente al tema del salario, que más del 65% de los venezolanos tienen más de un ingreso. Entonces, eso es algo. Producto de todo lo que tú dijiste antes, precisamente de esa palabra de dinamización de la economía y de los temas que hemos venido conversando. Falta una decisión. Yo le pido al presidente que la pueda tomar. Una decisión nacionalista, una decisión venezolanista, que es la eliminación de los aranceles, de la exoneración de aranceles a los productos importados. Hoy en día, los productos venezolanos salen más caros que los importados porque tienen que pagar aranceles. ¿Qué pasa con esto? Que el 70% de la producción nacional de las industrias está sin producir. Y el salario, solamente en Venezuela, lo que significa el salario, se va a activar en la medida que la industria, la chimenea del país prendan cuando se eliminen estas exoneraciones que estamos hablando y empiezan a generar los 2 millones de empleos que la industria nacional puede generar en menos de 6 meses. Por eso le digo al presidente, esta es una medida nacionalista, venezonalista, que el presidente la puede tomar porque es como la culminación de este proceso de apertura económica que estamos. ¿No tendría la imposición de esos aranceles a las importaciones, la reposición de los aranceles a las importaciones no tendría un impacto inflacionario? No, de ninguna manera, todo lo contrario. En el momento en que se active la industria nacional, la industria, que se va a activar la agricultura, las dos están unidas, al crearse empleo, se estabiliza la economía y se estabiliza la inflación. Es la única manera de estabilizar la inflación. Otra cosa positiva que está haciendo el Ejecutivo, unido a tu pregunta, es incorporarle 30 millones de euros semanales a la moneda para que no suba. Incluso la información confidencial es que antes de agosto no va a subir el bolívar con el dólar en más de 5. Va a estar estable, con inflación de un dígito que se ha llegado. Vamos a aprovechar estas cosas positivas, pero con la industria nacional. Si no activamos la chimenea del país, se nos va a trancar el juego. Hay una dinámica internacional inflacionaria.
va todo con el tema de los containers que vienen de China. Sí. Estados Unidos está teniendo dificultades y está teniendo incluso escasez últimamente. Hay una dinámica global inflacionaria. ¿Qué tanto Venezuela se va a ver arrastrada más allá de lo que pueda pasar dentro del país con la economía nacional? ¿Qué tanto la dinámica internacional puede arrastrar a Venezuela? Indudablemente nosotros tenemos todavía una dependencia de Estados Unidos. El plantel industrial venezolano tiene que ver 66% con materias primas, repuestos de Estados Unidos y de otros países occidentales. Como tal, Estados Unidos está llegando a una inflación de 6%, basando el 6% de inflación por primera vez en años. Hay una inflación del dólar como tal, de la divisa extranjera, hay una inflación de los puertos en el mundo entero, motivado a los containers que tú dijiste. Así que nosotros vamos a tener algo de inflación en divisa también. Pero solo lo detiene, repito, la estabilización de la economía venezolana se puede dar en la medida en que crezca el empleo. El empleo que va a absorber muchos empleos públicos, que hay 6 millones de empleados públicos que no pueden seguir estando porque están mal pagados y el Estado no tiene cómo pagarlos. ¿Hacia dónde debe encaminarse el turismo? Hay una apuesta importante en turismo. En Margarita están interesados en atraer turistas rusos, lo mismo está pasando en la costa este del estado Falcón. ¿Hacia dónde debe enfocarse el sector turismo e incluso estados y municipios para tratar de impulsar esa área de la economía nacional? Hay que modernizar los aeropuertos, hay que aterrizar en todos los lugares donde se pueda. Para eso el Ejecutivo tiene un trabajo de infraestructura importante y lo está haciendo, está activando el aeropuerto de Maracay, está a punto de inaugurarse internacional con las mejores comodidades. Pero hay que llevar lo mismo a los aeropuertos de San Juan de los Morros, por los lados del Sombrero y por la parte de Valle de la Pascua. Hay que activar los aeropuertos del país. ¿Dónde va a estar la fuerza de la activación? En las posadas y en los hoteles pequeños, por supuesto. Para eso es necesario el préstamo, reducir más el encaje legal. Yo diría que la cifra más sensata es 52% en esto, en una primera etapa, de lo que se acaba de hacer hace poco. Con eso va a multiplicarse el crédito. El turismo necesita el crédito, necesita las carreteras, necesita los aeropuertos para los aviones y necesita además algo fundamental, que es esa confianza en que Venezuela puede vivir un proceso económico cualquiera que sea el proceso político que el país vive. Precisamente, y no quería despedir sin tocar ese punto, el proceso político. Vamos a vivir un periodo importante sin elecciones. ¿Hacia dónde debe encaminarse el liderazgo político de oposición en los años que vienen antes de las elecciones presidenciales? Bueno, fíjate, la información confidencial, otra vez, te repito, está dirigida a que la oposición desea debilitar al presidente Maduro en los próximos 2 años y lograr un cambio adecuado de gobierno. Pero el presidente Maduro, dándose cuenta de las dificultades que está teniendo o que se está teniendo en el área política, está orientando su gestión al área económica. 2 países, uno político y uno económico. ¿Saldrá beneficiado el presidente de la República en las elecciones dentro de 2 años si es que desea reelegirse? Que ese es el escenario. Me lo preguntaste a quemarropa y te lo respondo a quemarropa. Estamos hablando del 24. Hoy la oposición podrá tener un candidato único. Eso es lo que viene. Lo que tenemos hoy es una economía más abierta que ojalá nos sirva a todos los venezolanos. Y los venezolanos tienen derecho a vivir mejor. No podemos decir que porque tengamos un régimen determinado, una estructura política, quiero decir determinada, régimen quiero decir como cualquier Estado, no estoy hablando como palabra. En cualquier país del mundo una estructura estatal puede funcionar separado del problema político. Y esa es la idea en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Tomás Ocías, analista económico, político e internacional en Entrevista Matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada. Continúan con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista Matutina